Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Pues bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de que ya estoy aquí con Brenda García, psicóloga. ¿Cómo estás, Brenda? Excelente, Lau. Muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Muchas gracias a ti por aceptar, gracias por estar aquí. Para mí siempre es un honor de que pues nos puedan acompañar diferentes especialistas y más cuando hablamos de estos temas que me encantan, que es el tema de la pareja, porque siempre hay muchas dudas, siempre hay muchas preguntas y yo creo que uno de los eslabones principales en las relaciones de pareja es la comunicación. Así que el día de Exacto. hoy vamos a centrarnos específicamente en la comunicación. Y aquí pues mi pregunta o me surge así como que la duda, ¿por qué la comunicación pues sería como uno de los elementos, o bueno, yo no sé si llamarle el principal, pero yo sí creo que es pues fundamental. Sin comunicación la relación no existe, ¿no crees? Exactamente, tienes toda la razón, Lau. La comunicación es uno de los pilares de la relación. Sí, de hecho, pues gracias a la comunicación es que comenzamos a interactuar con la otra persona. Gracias a la Ujú. comunicación también es que nos damos cuenta pues que hay interés, formamos la relación y bueno, usualmente eh, esta comunicación nos lleva no solamente, fíjate, a unirnos, sino Ok. también por ahí esta comunicación a veces si no se lleva de una buena manera, lo que pasa es que también a veces nos lleva a irnos distanciando, ¿no? Y es por eso que a Ujú. veces llegan pues muchos casos a terapia de pareja, porque por ahí la comunicación ya nos está dando de una forma en que nos une, sino que es una forma en que nos va por ahí como separando, distanciando. Entonces es un pilar. Totalmente. Y fíjate que esto que mencionas es muy importante de cuál es una manera como efectiva y afectiva de poder comunicarnos, porque si bien lo mencionas, después surgen situaciones donde yo empiezo a comunicarme de una manera negativa o de una manera desagradable o despreciando a la otra persona o bien no escuchando, o sea, como que todos esos signos, tanto no verbales como verbales, pues afectan bastante a las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿cómo podría dañarse la comunicación en las relaciones de pareja o de dónde viene esto de, pues, si me comunico, pues, de manera más efectiva a no comunicarme de una manera efectiva? Claro, mira, primero hay que reconocer, antes de platicar un poquito más de esto, de qué es lo que afecta a la comunicación, me gustaría comenzar platicando acerca de que, pues como somos dos personas diferentes, Lau, en una Claro, pareja, lo que pasa es que cada uno viene con un mundo distinto, por así decirlo, ¿no? Cada uno tiene sus propias formas de comunicar, cada uno tiene sus propias maneras de ver la vida. Sí, ¿y qué pasa al inicio de una relación? Lo que pasa al inicio es que a través del enamoramiento nosotros nos cegamos, nos ponemos como una venda en los ojos totalmente. y ni siquiera nos damos cuenta de que hay diferencias en la forma de cómo él ve el mundo y cómo yo veo el mundo, ¿no? Cuando estamos enamorados nos damos cuenta de que pareciera que somos como el complemento ideal, ¿sí? Sí, no vemos nada negativo. No Todo vemos nada. es flor de rosa, digo, flores, rosas, jijiji, jajaja, me dicen unos. Es como que todo es Exactamente. risa, todo es emoción, ¿no? Todo es emoción, todo es bonito, color de rosa, pero conforme vamos creciendo en la relación, conforme vamos madurando, pues este enamoramiento va pasando y nos vamos quitando esa venda y ya nos damos cuenta que no somos tan compatibles como creíamos y que realmente cada uno tiene sus propias diferencias, ¿sí? Y es ahí donde pueden comenzar estos errores de comunicación, ¿no? A través de las diferencias que cada uno trae. Sí, y que a veces queremos como, pues, que el otro se amolde a mí o yo y no se puede a veces estos cambios, ¿no? Entonces, primero reconocer que somos personas diferentes, venimos también de familias diferentes que nos enseñaron cómo comunicarnos de una forma diferente, ¿sí?
Y todo esto, una vez que va pasando el enamoramiento, pues es parte de lo que nos vamos dando cuenta y es como una parte importante también de la relación porque es cuando ya decidimos, ah, caray, no me quedo con esta persona, no me quedo con esta persona. Entonces, ir reconociendo desde inicio que es normal ser diferentes, ¿sí? Ujú. Pero que a veces estas diferencias, ya cuando las empezamos a ver, pues pueden llegar a afectarnos. Sí, porque ya nos damos cuenta que no somos tan iguales como creíamos en la forma de Claro, pensar. claro. Fíjate que una de las frases que muchas veces he escuchado Ajá, cuando descubrimos que somos diferentes, eh, dicen, digo, hay varias que pudiera decir, pero una es como, oye, pues, ¿por qué antes sí me dabas como que todo, verdad? O sí exacto. cedías ante Mm, todo y ahora no. Entonces no eres como pensaba, ¿no? justo. Sí, esa frase, no, no eres como pensaba, pues no, porque realmente estábamos en una etapa en la que ni uno ni otro nos veíamos tal cual. Sí, nos Claro. idealizábamos mucho. Exacto. Y también otra de las cosas es que yo pensé o yo esperaba o yo, como que muchas expectativas, muchas veces tenemos en la relación de que van a pensar, sentir o decir o actuar de cierta manera y que también esas expectativas nos hacen estar esperando que nuestra pareja reaccione, diga, hable o piense de cierta forma y que cuando no lo hace, pues, ¿qué pasa, no? O sea, Exacto. me alejo, me siento como que no me estás pelando, que no me quieres. Mucho es como que me siento solo, es que no estás de acuerdo conmigo. Y es ahí donde surge la pregunta, pues, ¿mi pareja tiene que estar en todo de acuerdo conmigo? O sea, Ok, exactamente, qué buena pregunta. Sí, y ahí, reconociendo de nuevo esto de las diferencias, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que, pues, cada uno piensa de una forma diferente. Y entonces, yo no puedo esperar que mi pareja piense exactamente lo mismo que yo, porque no ha vivido exactamente lo mismo que yo, ¿sí? claro. Es una persona que ha crecido en una familia diferente, que interactúa de una forma diferente a la mía, ¿sí? Entonces es importante reconocer que no, mi pareja ni me va a leer la mente, ¿sí? Ni va a saber exactamente lo que yo pienso, ¿sí? Ni siquiera tiene la misma forma a veces de afrontar algunas cosas a como yo lo haría, ¿sí? Entonces, en este sentido, Lau, pues es aquí donde es importante reconocer que es bueno discutir, ¿sí? A mí me gusta mucho Okey. decir esto a mis pacientes porque se quedan como muy De que impactados, ¿no? ¿Cómo que es bueno discutir? ¿Sí? ajá, Y es donde digo, sí, claro que es bueno, porque gracias a través de que nosotros nos atrevemos a hablar de estos temas incómodos, de es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, ¿sí? Es que nosotros podemos comprender a la otra persona. Si nos quedáramos claro. callados todo el tiempo y no dijéramos nada, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no estoy compartiendo con la otra persona lo que yo pienso, ¿sí? Y Ujú, ya desde allí, pues la relación no va bien, porque yo no me voy a sentir escuchado, ¿sí? Entonces, claro. sí es bueno compartir lo que pensamos con la otra persona, aunque la otra persona no esté de acuerdo con lo que yo pienso, y es aquí donde la discusión nos ayuda a crecer como pareja, porque entonces ya puedo entender un poquito tu punto de vista, ¿sí? Y tú puedes entender mi punto de vista, y a partir de esto, bueno, podemos crear acuerdos, podemos mejorar la relación de pareja, ¿sí? Entonces, sí es bueno discutir. Claro, ahí vamos a platicar más adelante, o sea, de qué manera, porque no se trata nada más Exactamente, a eso de iba, discutir por de que discutir. porque luego dicen: "No, hombre, Laura, ya me dijiste que aquí Brenda ya nos dijo que sí podíamos discutir, vamos a darle rienda Al suelta", y round. también exactamente, ese es el punto, o sea, ¿cómo? O sea, si la discusión es como un round donde a ver quién gana, o si la discusión es más como que, bueno, a ver, ponemos sobre la mesa las diferentes formas de pensar y llegamos a algunos acuerdos y demás, ¿no? E incluso, o sea, ahorita que hablabas de estas diferencias, o sea, creo que es muy importante conocer a la pareja, o sea, y conocer cómo me estoy vinculando, tanto en relaciones del sexo opuesto, o sea, heterosexuales, como relaciones homosexuales, como relaciones de todo el tipo que hay actualmente, diversas y demás,
creo yo que es muy importante también conocer a la persona como tal, las diferencias que también tenemos, como tú dices, en el origen de nuestra familia, en el sexo como tal, o sea, sexuales, y creo que eso es lo que nos va a dar muchas pautas para ver cómo podemos plantear algo que no nos gusta, cómo podemos plantear una situación que nos está molestando, que nos está hiriendo. Y creo que, o sea, el punto principal que mencionabas al principio, la diferenciación es uno de los elementos, yo creo que más importantes para poder yo comprender que el otro no va a actuar como yo estoy pensando, no va a hacer lo que yo estoy pensando, no va a decir como lo que yo quiero, ¿sí? Y no va a tener los mismos Exacto. ideales o hasta incluso a veces proyectos de vida tal cual como yo los quiero, ¿no? Así es, así es. Entonces, esto nos permite conocer muchísimo mejor a la otra persona, ¿sí? Saber cómo reacciona la otra persona ante diferentes circunstancias, ¿sí? Saber cuáles son sus planes de vida, sus proyectos de vida, ¿sí? Y reconociendo también, justo ahí platicabas, Lau, esta parte también que a veces, por ejemplo, en diferencias de acuerdo al sexo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Em, Hay muchos tipos de parejas, eso es real, ¿sí? Sin Claro. embargo, se ha ido encontrando, por ejemplo, que hay una tendencia en los hombres, por ejemplo, ¿sí? Como usualmente más se les ha educado a eso de reprimir las emociones, de no llorar, ¿sí? De no mostrarse, pues, muy Claro, emocionales. claro. Sí, que lo que pasa con ellos es que a veces a ellos también les cuesta conectar con emociones, ¿sí? Y nosotros, por el otro lado, las mujeres, pues queremos siempre estar hablando de emociones, y emociones, y emociones, y emociones, porque tenemos también más reforzado esta parte emocional y también más reforzado la parte del lenguaje, de expresión de nuestras emociones. Sí, entonces desde aquí también ir reconociendo, bueno, quizás a mi pareja le cuesta un poquito más a veces hablar de sus emociones, ¿sí? Y a veces a mí, pues, todo lo contrario, ¿no? Y a veces Claro. yo estoy esperando que mi pareja actúe de la misma manera y también se exprese de todas sus emociones, pero pues no, o sea, hay diferencias también ahí en cuanto culturalmente se nos ha ido educando de una forma diferente, ¿sí? Y también esto, pues, ir entendiendo, ¿no? Ir aprendiendo que cómo la otra persona se desenvuelve, qué proyectos de vida, todo esto nos va a llevar, pues, obviamente a ir teniendo, pues, una mayor intimidad como pareja. ¿Qué quiere decir esta Claro. intimidad? Pues, a tener un mejor compañerismo, una Ujú. mayor amistad dentro de la relación y saber, más o menos, bueno, qué cosas le pueden afectar a mi pareja, qué cosas no, y justamente a partir de esto, como dices, ir viendo de qué manera podemos comunicar las cosas. Sí, por Claro. ejemplo, si yo quiero que en un momento mi pareja me conteste de inmediato lo que quiero, pues no, o sea, quizás a la otra persona se le dificulta hablar de sus emociones, hay que darle un tiempo. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Las mujeres son de Marte, los Deben. hombres, no, Sí, perdón, de las mujeres de Venus, Venus y los hombres de los Marte. hombres de Claro. Marte, ¿no? Y justamente este libro habla un poco de esas diferencias, ¿no? Como a veces, por ejemplo, los hombres pues buscan más, a veces ante un conflicto, tomar su distancia, pensar mejor las cosas y luego ya ir y hablar. Y las mujeres dicen, no, en este momento vamos a hablar, ¿no? Entonces, ir reconociendo esto nos permite saber que no todo lo vamos a hablar en cierto momento, Ujú. sino que es importante pues buscar las condiciones adecuadas para hablar bien de las cosas, de nuestras metas, de nuestros proyectos de vida, de todo lo que se tiene que hablar en una pareja. Claro, y fíjate, y estas diferencias me imagino que poco a poco también han ido evolucionando con toda la diversidad de relaciones que existen actualmente. Completamente. Entonces, o sea, por eso es bien importante que nos pongamos a observar, a ver y a conocer y a escuchar qué es lo que la otra persona piensa, siente, cómo está percibiendo mis acciones, lo que estoy haciendo y demás. Y fíjate Exacto. que ahorita también con esto que estábamos platicando de las diferencias, una de las cosas que también digo mucho en consulta con esto de que a veces los espacios de tiempo para poder yo ver qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero expresar, qué es lo que quiero
sí, como que qué es lo que estoy sintiendo. O sea, primero necesito dejar claro qué es lo que está pasando en mí, en una situación, para yo poder ir a comunicarla. Porque si yo no tengo claro primero qué es lo que está pasando en mí, muchas veces también eso es lo que limita la interacción con la otra persona. Entonces, autoconocimiento y conocimiento del otro, ¿verdad? Obviamente, para tener una Exacto. relación de pareja es muy importante que tú ya trabajes mucho en tu descubrimiento, ¿no? Así es. Sí, o sea, primero conocerme primero a mí, ¿sí? Trabajar lo que tengo que trabajar yo conmigo misma, ser completita o completito, ¿sí? Y ya a través de que ya nos sentimos completos, que nos conocemos, que sabemos nuestras áreas fuertes, nuestras no tan fuertes, también, pues ya a partir de eso poder hacer esta unión, ¿no? De dos personas que tratan de comprender ahora también otro punto de vista. Entonces, exactamente, justo eso que me dices me gusta mucho. Y también parte justamente de esto de que es lo que vamos a también seguir revisando, es darnos cuenta que no hay que hablar las cosas también siempre en cierto momento cuando estamos, justamente con toda la emoción, etcétera, sino darnos un tiempo para pensar mejor las cosas, ¿sí? Claro. Darnos un tiempo. Hablando ya un poco más de esto de qué afectan la comunicación, pues es que a veces no nos damos el tiempo de pensar bien qué es lo que sentimos, qué nos gustaría expresarle a la otra persona. Sí, entonces primero tengo que estar yo bien para poder también comunicarme con el otro, ¿sí? Claro. Ese yo creo que es un elemento importante. Y fíjate, ahorita que también estamos hablando de elementos importantes, ahora que tenemos una herramienta que se llama redes sociales, es mucho más difícil, o me he dado cuenta que ahí en las relaciones de pareja se vuelve un poquito más difícil las interacciones con la pareja porque el hecho de que estamos hiperconectados todo el tiempo, esperando recibir un mensaje, que haz de cuenta que todo el día estés hablando conmigo. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Ujú. Actualmente, o sea, o se busca como que todo el día estemos hablando. Cuando, eh, pues, tiempo atrás, cuando no existía el celular o cuando solamente era como que hacer una llamada o mucho más allá, es, pues tenías tiempos para interactuar con la pareja, o sea, y entonces decías, bueno, este es tiempo de la pareja, este es tiempo del trabajo, este es tiempo de la familia y demás. Y ahora, cuando muchas veces se le quita un poco de atención a la pareja a través de, por ejemplo, de estas redes sociales, oye, pues, ¿qué estás, o sea, como que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no rápido, verdad? O sea, te tardas mucho tiempo, 2, 3, 4 horas y yo aquí esperando que me des un mensaje. Entonces, en estas diferencias, pues también va incluido esta parte de las redes sociales, de decir, oye, pues el hecho de que yo Laura o yo Brenda esté muy conectada, por así decirlo, eh, pues no quiere decir que la otra persona también va a estar súper conectado todo el tiempo y en todo momento, ¿no? Así es, tenemos cada uno nuestros propios proyectos, ¿no? Cada uno está en diferentes situaciones, haciendo diferentes cosas. Entonces también es importante cuidar esa parte de no, quizás en algún punto de la relación, pues si quieres estar súper unido, todo el tiempo hablando, todo el tiempo estando en contacto, pero también llega un punto en el que pues cada uno tiene sus propias obligaciones, cada uno tiene sus propias cosas que hacer y además es súper saludable que cada uno guarde su propio tiempo para él mismo y que haga lo que quiera hacer, ¿sí? Claro, Pero como dices, obviamente con las redes sociales, pues lo ves ahí conectado y dices, no, pues ¿con quién está hablando? ¿Qué está haciendo? Sí, ¿por qué no me habla a mí? Y ahí comenzamos a podemos llegar a hacer una serie de interpretaciones que pues lejos de unirnos como pareja, ¿sí? Nos distancian. ¿Por qué? Pues porque no le estoy respetando su tiempo a la otra persona, ¿sí? Y porque también a la vez, pues ya me estoy creando también ahí una serie de interpretaciones, de ideas que me están provocando malestar emocional y que cuando yo vea a la otra persona, pues en lugar de decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, pues ya voy a empezar con, es que no a me contestaste el mensaje, me dejaste en exacto. visto, ¿verdad? Oye, Brenda, ¿y cuáles son las situaciones
que dificultan la comunicación efectiva con las parejas? O sea, en las parejas, ¿qué situaciones nos hacen que no nos podamos comunicar? Muy bien, mira, una de ellas es justamente la que acabamos de platicar, ¿no? Hechos versus interpretaciones, porque entre lo que yo pienso, entre lo que quiero decir, entre lo que creo decir, entre lo que digo, entre lo que quieren oír y lo que escuchan y demás, pues ya ahí se genera todo un borlot de cosas Claro, que, que hay muchas formas de cómo entendernos, ¿no? Entonces, hechos versus interpretaciones. A veces creemos, asumimos cosas de la otra persona y no le preguntamos, ¿sí? Entonces ya desde ahí estamos cometiendo un error en la comunicación, porque recordemos, como hace un momento lo platicábamos, pues no podemos leer la mente de la otra persona. Entonces, si yo ya identifiqué que le estoy leyendo la mente a la otra persona, que estoy pensando que el otro piensa, que el otro siente, que el otro, ¿sí? Ya esa es una señal de alarma de que por ahí esto puede llegar a afectar la relación. Sí, entonces recordarnos esta parte que no podemos leer la mente de la otra persona también nos puede ayudar a no caer en esta dificultad que es muy común, que es interpretar lo que el otro puede llegar a pensar. claro. Y fíjate que eso es algo que yo hasta a veces he visto que las personas se sienten si no lo hacen. O sea, es que tú ya me conoces, tú ya sabes lo que yo estoy sintiendo. Entonces tú ya deberías de hacer A, B, C o D para que yo no me sienta así. O sea, tú ya me Exacto. conoces que cuando estoy en mis días me siento mal, entonces me tienes que apapachar. Entonces, a ver, pues no es como que hay, a lo mejor en todos tus periodos te sientas de la misma manera y a lo mejor hay periodos donde andas como si nada y no pasa nada. Y entonces es como que también esa parte de, o sea, el hecho de que hayamos tenido las experiencias previas sí nos ayudan a tener un poco como una señal, ¿verdad? O decir, ah, bueno, a lo mejor por aquí, o ay, a lo mejor por acá. Pero eso no quiere decir que ya estoy interpretando, o sea, sino simplemente estoy diciendo, ah, pues, porque te conozco, a lo mejor puedo identificar cosas que a ti te gustan, pero ahorita no sé lo que estás pensando, no sé cuál fue tu intención al hacer esta acción, o no sé si fue con una intención de dañarme, de herirme y demás, o simplemente se te fue la onda, o no pusiste atención, o no estabas conectado, o X o Y, ¿no? Entonces, pues, una situación muy común y que Muy estamos común. muy acostumbrados a vivir. ¿Qué otras cosas? Exacto. Sí, ¿qué otras cosas? Mira, en esto también de la comunicación pasa que a veces cuando estamos hablando también con la otra persona, en lugar de escuchar para comprender, escuchamos para responder. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que en lugar de tratar de ponerme en tu lugar, de saber cómo te sientes, ¿sí? A veces estamos a la defensiva cuando platicamos con alguien. Sí, entonces ya me estás diciendo algo, ya estoy planeando cómo ponerme ya a la defensiva para, para responder y esto lejos de ayudar también a la comunicación, nos lleva a justificarnos, a no comprender las emociones de la otra persona y probablemente incluso que la otra persona diga, no, ¿para qué le digo? Si me va a responder por ahí algo que puede llegar como a crear otro conflicto, ¿no? Entonces también por ahí eso, si ya identificamos que de repente estamos como respondiendo, más que escuchando para comprender, estamos escuchando para responder y justificarnos, ya ahí también es un punto de alarma. Sí, claro, es el ponernos a la defensiva, pues no nos hace responsables de mi parte. O sea, siempre que estamos dos personas, hay dos partes. A lo mejor sí, una hizo una acción que dañó al otro, porque sí hay ocasiones, o Ujú, viceversa, pero pues siempre hay dos partes. Y entonces el ponerme a la defensiva solo genera como mucho mayor conflicto y como tú dices, o sea, escucho para a ver qué te digo, a ver qué te voy a decir. O sea, a ver cuál va a ser mi argumento. Entonces, en lugar de decir, a ver, te escucho, comprendo como tú dices y luego ya veo que por dónde va, porque pues siempre hay dos personas y necesitamos estar conectadas con que somos dos personas, ahorita lo mencionábamos, distintas, en conexión y que entre más
te escucho, más puedo entender qué es lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que está pasando en ti. Y muchas veces nos cerramos a eso, a que solamente queremos que sea nuestra manera, nuestra forma, o que no nos diga nada, ¿verdad? Que no nos diga nada negativo, o queremos a veces ser perfectos como pareja, y pues También. no, eso no existe, ¿no? Exacto. Ok, ¿qué Así otro es. elemento? ¿O qué ¿Qué otro otras elemento? situaciones? ¿Qué otras situaciones? Mira, hay también diferentes situaciones que podemos de preferencia evitar porque también pueden no llevar a resolver la discusión o el conflicto de una buena manera. Una de ellas, por ejemplo, es cuando estamos hablando con la otra persona, en lugar de explicarle a la otra persona qué fue lo que me molestó, qué conducta me molestó, a veces lo que hacemos es, por otro lado, criticar a la persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa, no? Si tú dejaste el vaso en la mesa y yo creo que ese vaso no va ahí, ¿sí? En lugar de decirle, oye, podrías levantar el vaso porque, pues, se ve la mesa sucia, por ejemplo, ¿sí? Puedo llegar a criticar a la persona. Ya ves, por ejemplo, ¿no? Ya ves que eres bien sucio, ¿sí? Que siempre dejas las cosas por donde tú quieres. Y entonces, ¿qué pasa con esto, no? Que en este momento, ¿sí? Lo que hacemos es criticar a la otra persona. Y obviamente, hablando de esto de ponernos a la defensiva y ver cuál es nuestra parte, si yo estoy haciendo esto, pues cómo no espero que la otra persona se ponga a la defensiva, ¿sí? Si yo le estoy criticando su persona, ¿sí? Entonces, Claro, como dices, es ver estas dos partes, ¿no? Como yo también contribuyo quizás de que de repente a que la conversación se torne también de una forma que estemos a la defensiva las dos personas. Entonces, cuidar el evitar criticar a la persona y mejor explicar qué conductas son aquellas las que me molestaron, ¿sí? Por ahí, claro. eso es importante. El tutear, les digo yo. Cuando tuteamos, es bien difícil que la otra persona pues no se vaya a defender, porque ya me estás diciendo directamente a mí, no estás diciendo, oye, esta conducta, o sabes que me molesta esto, o me gustaría esto, o yo me siento de esta manera con esta acción que tú realizas, no, ya es como que tú eres, tú a siempre. Y, bueno, y también utilizar siempre, nunca, todo, nada. Entonces, como todas esas eh, palabras, Generalizaciones. exacto, generalizaciones que hacemos de repente hoy, no. Es que siempre haces lo mismo y es que siempre llegas tarde y es que siempre haces no sé qué. O En es que tú automático nunca se me sale. quieres, o sea, tú nunca me demuestras que me quieres. Entonces, todas esas cosas nos hacen que nuestra relación, pues obviamente nos vayamos distanciando o simplemente Claro, estemos en una constante discusión de por no cumplir expectativas de la otra persona y pues no venimos a eso, a este mundo. así es. Entonces también ahí agregar, evitar generalizar. Así es. Así es. Y bueno, esa justo me leíste la mente porque esa como era la que iba a mencionar después, ¿no? O sea, Ajá, porque están súper relacionadas también, que de repente se nos da el siempre, nunca, todo, nada. Y pues al utilizar esto, pues no le estamos dando tampoco margen de mejora a la otra persona, ¿sí? Porque claro, siempre, nunca, nada. Y también es un error porque pues también, obviamente, no es que nunca, no es que siempre, siempre hay una vez que no lo hace, pero se nos da por ya casi como en automático, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esto, entonces seguir revisando nuestro propio lenguaje de cómo yo me estoy expresando con la otra persona y ver si esto en lugar de contribuir a que se solucionen las cosas, pues está afectando la relación. Entonces, muy bien. Sería también importante, Lau, en esto que estamos platicando, ya hemos ido platicando acerca de de qué cosas no decir, ¿no? Cómo decirlas de otra manera. Sí, ujú, pero también algo bien importante es cuidar en qué momento hablamos las cosas, ok. ¿sí? Y dónde las hablamos. También es Eso súper también, importante. claro. Y a veces hasta con quiénes, a quienes Exacto. le decimos el chisme, por así decirlo. Ujú, Así es, ¿sí? Y bueno, ligando esto, pues
es súper importante que cuidemos también algunos puntos. Por ejemplo, ¿cuándo no? Pues, ¿cuándo no? ¿Cuándo no discutir? Pues cuando estamos súper cansados, porque cuando andamos súper cansados, pues menos voy a escuchar a la otra persona y la otra persona menos se va a sentir escuchada, Ah, ¿sí? Cuando tenemos hambre, todos, ni los psicólogos somos inmunes al efecto del hambre. no, hombre, fíjate, me pongo súper mal. Me ha pasado varias veces. Sí, claro, nos pasa, ¿no? Que tenemos hambre y andamos como súper Súper molestos y mal, ni me hables porque no voy a responder de la mejor manera, claro. ¿sí? Entonces, cuidar también que no sea que platiquemos cuando tenemos hambre o también cuando estamos muy desbordados por una emoción, ¿sí? Ok, Cuando sentimos que el enojo de plano nos está ganando, ¿sí? Señal de alarma, cuidado, ¿no? Como el semáforo, estamos en rojo, espérate para hablar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, pues a veces no filtramos bien qué es lo que queremos decir. Justo lo que me decías, ni siquiera a veces ni siquiera he pensado qué es lo que me está pasando a mí para poder hacerle comprender a la otra persona qué es lo que me pasa. Sí, entonces también cuidar esta parte, a ver, si me siento demasiado con enojo, mejor vamos a darnos un tiempo, esperar a que se me pase esta emoción, ¿sí? Comprenderme mejor, tranquilizarme y ahora sí hablar, ¿no? Esto es esta parte de cuándo no. claro, porque si no ponemos como esas alertas o esas alarmas, porque a veces queremos es que ya lo quiero solucionar y no puedo, o sea, no quiero tolerar el vivir tantito con la emoción, el decir, bueno, a ver, hay que esperar, no se puede solucionar todo ya, 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 ya. Porque, y luego fíjate que a veces interpretamos mal esta frase de que no se vayan a dormir sin haber, hasta vi un TikTok de que tenemos una regla, no nos vamos a ir a dormir enojados, ya llevamos 3 días sin dormir. Entonces, pues tampoco se trata de que a fuerzas, o sea, ya antes de dormir ya tiene que estar todo solucionado. A veces hay que esperar un poco, también dependiendo de la situación. O sea, hay situaciones en las que necesitamos también aprender a esperar y que pues no todo tiene que ser ya, porque a veces eso es lo que muchas veces nos gana. O sea, ya no me quiero sentir así. Entonces, como ya no me quiero sentir así, es como que ya que se solucione rápido. Y pues creo que a Así, veces, como tú dices, después no es el mejor momento para, para dialogarlo, ¿no? así es. Sí, y ahí también ligamos esta parte, como decías hace un momento, o sea, es bien importante también no solamente comprender al otro, comprenderme a mí, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo regulo mis emociones, ¿sí? Claro, Para también entender que pues es todo un proceso de no solamente decir las cosas en ese momento, sino primero yo así misma es. regularme emocionalmente, ¿sí? Ah, Y cuidar cuándo es el mejor momento. En esos casos, yo hasta sí les recomiendo a mis pacientes, o sea, negocien el momento para hablar, ¿sí? O sea, ¿en qué momento del día se sienten más tranquilos para hablar? Sí, que no claro, tengan hambre, que no estén con otras personas, que no estén con los hijos, sí, que no estén a punto de dormirse porque están súper cansados. Entonces negocien en qué momento están más sí, tranquilos para poder hablar del tema que tengan que hablar, ¿sí? claro. Y incluso hay pacientes que les digo, mira, antes de hablar con tu pareja, si quieres, escribe bien qué es lo que quieres decir para que tú te puedas comprender mejor, para que le des sentido a Ajá. esa emoción y ya de esa manera también tú revisando un poco más cómo te sientes, ya poderle hacer comprender a la otra persona qué es lo que está pasando dentro de tu mundo interno, ¿sí? Claro, sí, definitivamente. Y fíjate que otra de las cosas como que también yo siento que dificultan las relaciones o la comunicación en la pareja es los silencios, o sea, el no decir nada. También eso yo creo que el poner como que la ley del hielo o sea, como tú dices, La bueno, pues indiferencia. exacto. O sea, el no, o sea, como tú dices, el buscar el momento para hablar, porque luego está como que ya, ya quiero hablar, ya, ya quiero decir, pero luego también está la parte de, ok, hubo un problema y luego ya nunca se vuelve a tocar el tema y ya nunca se volvió a decir y ya no menciono nada. Entonces,
creo que también eso afecta la comunicación de la pareja, o sea, el Sí, exceso de silencio o el exceso de no decir nada, pues también así. habla de que, pues de Ujú. muchas cosas, ¿no? Sí, de muchas cosas, porque partimos también, Lau, de que es imposible no comunicar, ¿sí? En todos momentos estamos comunicando, incluso Ujú. aunque nos callemos, ¿sí? Claro, Vamos a sí. estar comunicando, porque igual y no te lo digo, pero al rato me vas a ver con una cara que no te va a gustar, ¿sí? Igual y Ujú, no te lo digo, pero al rato, pues, algo por ahí se me va a salir la emoción, aunque no te lo esté diciendo, ¿no? claro, Entonces, sí es importante reconocer esto, que todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? Pero a veces no de la mejor manera. Y lo importante es no callarnos las cosas, sino aprender a hablar las cosas porque luego se van sumando cosas, ¿sí? Y va a llegar un punto en el que, pues, pum. ¡pum!, ¿no? Se explota la bomba, Totalmente, ¿sí? totalmente. Y Ujú. entonces ya no solamente hablamos de esa cosa que nos sucedió en ese momento, sino que empezamos a traer todas esas cositas del pasado que ya pasó, que ya se fue, pero vamos trayéndolo todo al presente, ¿sí? Y es ahí la importancia de hablar esas pequeñas cosas que ya pasaron, pero hablarlas de preferencia en el momento para que no se acumulen y para que se pueda llegar a acuerdos, ¿sí? Claro. Pues muy bien. ¿Y cómo le podemos hacer? Digo, porque ya hablamos de algunas dificultades, ¿no? Así Dificultades es. para comunicar, o sea, ¿cómo le podemos hacer para mejorar la comunicación con nuestras parejas? Porque creo Ujú. que a veces como que tenemos ya ciertos patrones o conforme ya lo que fuimos aprendiendo y entonces a veces nos cuesta, o sea, como hacerlo de manera distinta, porque si yo lo vi en mi casa que se gritaban, que peleaban, que había violencia o que había faltas de respeto, o bien que no se hablaba nada, no se decía nada, o bien que había Sí. mucha ansiedad o mucha desesperación por hablar. Entonces, pues yo también fui aprendiendo a lo largo de la vida cómo comunicarme en las relaciones de pareja. Ujú, Entonces, ¿qué tienes podemos razón. hacer para mejorar? Bueno, ya hablamos de que no, ahora hablemos de que sí. Ahora hablemos de que sí. Ligando, Lau, esto que me platicas de lo que hemos ido aprendiendo en casa, ¿sí? Fíjate que usualmente, y lo vemos no solamente con pacientes que vemos en cuestiones de pareja, sino lo vemos en general, que en casa no se nos enseña asertividad. ¿Sí? Nos encantaría que desde chiquitos nos enseñaran asertividad. Y hago un paréntesis Claro, porque quizás aquí la audiencia no reconoce esta palabra, pero con asertividad nos referimos a la habilidad social de poder comunicarnos de una forma respetuosa, amable, ¿sí? Sin imponer al otro, pero tampoco quedarnos callados y ocultar lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, esta es la claro, asertividad, como ese punto medio de poder dialogar de la mejor manera, pero que no se nos enseña a veces en casa y ya de grandes, pues nos toca hacernos responsables de nosotros y aprender a comunicarnos de una mejor manera, ¿sí? claro. Entonces, por ahí vamos, ¿no? O sea, en esto vamos, asertividad. Sí, porque, o sea, como tú dices, muchas veces creemos que o sea, como que lo que piensa el otro nada más es importante, me olvido de mí, o a veces, como tú dices, me voy muy acá conmigo, de nada más lo que yo quiero, como yo lo quiero y demás, y me olvido de lo que el otro también siente, piensa y está pasando, ¿verdad? Entonces, la asertividad yo creo que es un elemento muy hermoso para poder dialogar y es como decir, a ver, tú eres importante, yo soy importante, ¿cómo le hacemos? Te doy tu lugar, pero yo también me lo doy a mí, ¿no? Sí, ni ceder a todo lo que tú piensas y sientes, ni imponer tampoco todo lo que yo siento y pienso, sino Claro, darnos ese lugar a los dos para podernos comprender y escuchar, ¿sí? Y pues sí, ahora bien, ¿cuáles serán estos elementos para esa conversación asertiva? Sí, pues una conversación asertiva, pues parte también de lo que ya hemos dicho de qué no hacer, ¿no? Ahora, ¿qué sí hacer? Pues uno, hacernos responsables
de nuestras conductas y emociones. ¿A qué voy con Claro. esto? ¿Qué sí hacer? Pues, si bien el otro puede influir en cómo por ahí quizás nos sentimos, ¿sí? Cuando yo pongo quizás, por ejemplo, en el otro, es que tú me haces enojar, es que tú me haces tal o cual cosa, sentirme triste. Lo que pasa ahí, Lau, es que dejo de hacerme responsable de mis conductas y mis emociones y se lo pongo a la otra persona. Entonces ahí como tip es hacernos primero responsable de nuestras emociones y recordar, bueno, mira, si tienes una influencia, mira, yo me enojo cuando dejas el Ujú, vaso en la mesa, ¿sí? claro, Pero ahí ya no te estoy diciendo es que tú me haces enojar, ¿sí? Sino claro, es ya te estoy diferente. explicando, ¿sí? De qué manera yo me pongo de tal manera, ¿sí? Cuando alguna conducta tuya se presenta, ¿no? Pero al final yo soy responsable de mis emociones porque si te las pongo a ti, entonces, ¿dónde quedo yo y mi responsabilidad? ¿Sí? Totalmente. Entonces, también esto parte de una comunicación asertiva, reconocer que somos dueños de nuestras conductas y nuestras emociones, ¿sí? Y ir soltando eso de tú me haces enojar, tú me haces sentirme triste, sino volver a eso. Y fíjate, hace poquito me hacían una pregunta de, Ujú, o sea, Laura, ok, yo me hago responsable de mis acciones, de mis conductas y demás, pero ¿dónde queda la responsabilidad como afectiva de la relación, no? Y entonces es ujú. ahí donde yo les digo de que, a ver, o sea, yo en la responsabilidad afectiva va en función también de que yo me hago responsable de lo que estoy haciendo. O sea, de que la acción que yo vaya a hacer contigo no te vaya a dañar, no te vaya a afectar y que no vaya a perjudicar en tu bienestar. Entonces, creo que la responsabilidad afectiva y el respeto van muy de la mano y que también habla de la, como tú dices, de la responsabilidad de uno mismo y de decir, oye, pues yo soy responsable de lo que yo digo, de lo que yo hago y demás, buscando pues no generar, ¿verdad? Una herida o buscando no hacerte daño, que a veces es inevitable que la otra persona reaccione de cierta manera y él se hará cargo de eso o ya va a saber cómo poder dialogar para poder ver por qué está reaccionando de cierta manera o por qué se siente de tal manera con lo que tú dijiste, ¿no? Así es. Sí, responsabilidad efectiva también es hacernos cargo de nuestras propias cosas, ¿sí? Y usualmente también, Lau, cuando la otra persona ve que nosotros nos hacemos cargo de nuestras cosas, ¿sí? O sea, que nosotros nos hacemos, sabemos nuestra responsabilidad y la asumimos, también es más probable que la otra persona asuma su responsabilidad. Sí, porque obviamente no la estoy cargando con más responsabilidad, sino ya la otra persona ve que sí estoy dispuesto a hacerme cargo de lo mío, ¿sí? Y es más fácil también que la otra persona, no es una regla de que la otra persona se va a poner también de esa manera, pero facilitamos también que la otra persona se haga responsable de lo que le toca, ¿sí? Pues muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro tip nos ¿Qué podría otro dar, tip? Brenda? Mira, regresándonos a qué no hacer, sí, platicábamos de no ponerle a la otra persona como, la crítica, ¿no? No criticar a la persona, sino a la conducta. Entonces, aquí hay que recordar también que como tip de asertividad, ¿qué sí hacer? Pues, obviamente, solicitar el cambio en la conducta, no en la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de: "Necesito que seas más preocupado", pues, mejor decirle: "A ver, necesito que nos repartamos las tareas del hogar. Necesito que recojas tu vaso cada que lo dejas en la mesa, ¿sí? Entonces, ser específico, porque si no, queda muy ambiguo. O sea, no seas Claro, preocupado, no seas flojo, no seas, queda muy ambiguo. ¿Qué si quieres que yo haga? Sí, para poder claro. comprendernos, ¿no? No te leo la mente, ¿no? De nuevo ligándolo. Sí, entonces explicar que sí quiero que se haga diferente. Ese sería otro tip. Claro, y pues siempre estamos como buscando negociar, ¿no? O sea, como negociar entre lo que yo quiero, entre lo que tú quieres. Y como decíamos, pues tenemos diferentes formas de ver las cosas. A lo mejor yo cocino de cierta manera, tú cocinas de otra manera y está bien, no es que uno sea mejor que el otro, sino pues simplemente son diferentes. Entonces, pues nada más negociar
qué cosas en las que sí yo puedo ceder y voy a como a abrir mi panorama para ceder, en qué otras cosas voy a dejar que la otra persona ceda, o sea, más digo, más bien, voy a yo ceder o voy a o la otra persona va a ceder y en qué cosas vamos a llegar como a ese punto medio, o sea, no todo puede ser de la manera en la que yo quiero y no todo puede ser de la manera en la que mi pareja lo quiere. Justamente. Entonces, creo que eso es muy fundamental, ¿no? Súper fundamental, Lau, súper fundamental. Sí, entonces también ahí vamos al siguiente tip, que es, de nuevo, ni ceder ni imponer, sino negociar, ¿sí? Explicar también, por ejemplo, la ganancia mutua de los cambios, ¿no? O sea, es diferente decir, por ejemplo, no quiero que dejes el vaso ahí en la mesa porque me enoja, ¿sí? A decir, oye, pues por favor, pues, no dejes aquí el vaso porque si no pues nuestra casa, ¿sí? Pues no la tenemos limpia, no se ve bonita nuestra casa, ¿no? Entonces explicar cómo de esa manera no solamente es porque yo quiero y por un berrinche, sino porque es algo que nos involucra a los dos, ¿sí? Entonces explicar qué gano yo, qué ganas tú y al final es un ganar-ganar, ¿sí? No, Claro, porque recordemos que si yo gano y tú pierdes, entonces ya no estamos negociando, yo ya te estoy imponiendo. así es, sí, ¿no? O sea, tiene que haber, como tú dices, esas dos partes donde haya un beneficio mutuo. O sea, porque estamos Ujú. tomando esta decisión, pues para que los dos nos beneficiemos. Entonces, también otra de las cosas que yo veo súper importante en el cuidado de las relaciones es también, pues, cuidar la privacidad de cada uno, o sea, y también de decir, bueno, a ver, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo, y esto sí nos compete a ambos, ¿no? Así es, sí, diferenciar, ¿no? ¿Qué cosa le toca a cada quien y qué cosas sí son en Ajá, conjunto? Sí. exacto. Entonces, yo creo que esos son elementos muy, muy importantes. Bueno, Brenda, para ir cerrando el episodio, ¿hay algo más que tú consideres importante mencionar, compartir y decir para todas las Sí. parejas que nos están escuchando y que, o personas que están en ese proceso también, ¿verdad? O que quieren tener una relación de pareja mucho más sana? Pues bueno, ¿qué más pudieras como mencionar para ir cerrando? Sí, mira, para ir cerrando, yo recomendaría que las personas que están en este proceso de seguir mejorando la comunicación con su pareja, pues es importante tener paciencia, porque no siempre nos sale a la primera, ¿sí? No siempre nos sale a la primera y vamos a tener que estar como falla y error y aprendizaje, ¿sí? Y es normal que a veces pues, fallemos, ¿sí? Entonces, por ese lado, normalizar que a veces pues sí se nos va, pero lo importante es seguir practicando y darnos cuenta que, por ejemplo, si yo ya vi que de plano no me está saliendo, ¿sí? Ya se vale pedir ayuda. Sí, no somos todos poderosos y a veces necesitamos ese apoyo profesional, que alguien nos oriente, quizás no estamos haciendo bien alguna cosa y no nos hemos dado cuenta y nos hace falta como una perspectiva diferente, ¿sí? De cómo sí podemos también ir mejorando las cosas. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Uno, pues paciencia; dos, práctica; tres, pedir ayuda en caso de que se requiera. Me encantó esta parte porque creo que yo he visto que hay muchos beneficios en, en la terapia de pareja y en la terapia Ujú. individual, tanto para mejorar la relación como también en ese proceso. En terapia de pareja trabajamos mucho esa cuestión de la comunicación. Creo que es uno de los pilares importantes de la terapia de pareja, principalmente porque tiene mucho que ver con esto, o sea, con todo lo que mencionabas, la asertividad, cómo nos respetamos, cómo nos cuidamos, cómo expresamos lo que sentimos, cómo manejamos nuestras emociones. Entonces, pues me encantó, Brenda. Y bueno, para cerrar, me gustaría que me compartieras, pues, dónde te pudieran encontrar, Brenda, si alguien tiene alguna dificultad en sus relaciones y demás, que se puedan acercar contigo. Platícanos dónde te encuentran, y tus redes sociales o tu contacto y demás. Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Brenda García. Estoy en Facebook, estoy en Instagram. También tengo una página de internet que es www.psicólogabrendagarcia.com y ahí pueden también conocer un poquito más acerca de mi formación, ¿sí? Y también mi contacto. Entonces, por ahí me pueden encontrar.
y mandarme mensaje. Bueno, mi celular es el 811-064-4469. Entonces, si quieren mandarme un Muy bien. mensaje para agendar, pues por ahí Claro que también. sí, Brenda. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo en un café contigo. Te agradezco el espacio, el tiempo y yo espero que pues nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Esperemos que sí, Lau. Ha sido pues un placer para mí compartir este espacio contigo. La verdad la pasé muy bien. Ajá. Y pues bueno, ya seguiremos más adelante. Esperemos que sí haciendo alguna otra colaboración. Ya verás que sí. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo de seguirnos en @un café contigo y en @sic.lauracárdenas para tener más contenido de valor en relación a la salud mental y a tu bienestar. Y pues bueno, muchas gracias por estar siempre en estos episodios y nos vemos en el próximo episodio de Un café Un café contigo. contigo. Hasta luego. Nos vemos, Lau. Bye.